jurídico llamado la rebeldía. Rebeldía. Eso no es nada, estar como rebelde, eso no es nada. Eso no afecta en nada, muchacho, no. Quédate por ahí tranquilo, escóndete, que eso no es nada. Mantente por ahí. Ok, mantente por ahí. Y lo que se pudo haber resuelto dentro de ese tiempo que estuvo oculto, viene a relucir de que se inicia nuevamente toda la penuria, todas las dificultades, todos los sustos, se reinicia nuevamente. ¿Ustedes creen que un imputado que se encuentre bajo la condición o bajo la calidad de rebelde le es favorable, le aporta, le ayuda? No, Para maestro. nada, Le- para nada. Ayuda. Hay Un efectos. imputado, un imputado en rebeldía se condena él mismo. Él se hace preso del tiempo. Exacto. Él se encadena los pies, las manos, la mente. Se le encadena totalmente cuando se encuentra bajo esa condición. Dentro de un rato vamos a compartir un caso puntual que lo examiné y lo extraje, un caso de estudio para la aplicación de los temas que vamos a desarrollar. Y también le voy a compartir una experiencia de una persona que conocí que estaba bajo esta condición y al día de hoy enfrenta una situación con su proceso penal terrible, que yo no quisiera estar, ni nadie quisiera estar en los pantalones de esa pobre persona, porque lo que de 11 años para acá pudo haber resuelto 3 veces a nivel de tiempo, ahora lo va a reiniciar desde cero, a enfrentarse a 3 o 4 años de penuria. 3 o 4 años de penuria simplemente por un mal consejo y por un mal asesoramiento. Así mismo es. Pero nosotros vivimos en un pueblo Bien, señores, rebelde y que la rebeldía vamos. aquí es difícil de aplacar. La rebeldía creo que es tratada como actitud o como conducta, es tratada desde los propios orígenes de la humanidad, según el libro de la Biblia. Tenemos Correcto. uno de los primeros actos de rebeldía que se registran en la humanidad y es la rebelión del arcángel Satanás, del arcángel Lucifer en el reino de Dios, y que en el cumplimiento o en el ejercicio de la inconducta del antivalor llamado orgullo, se rebeló contra el Creador, quiso ser como él, se volvió rebelde y a causa de su acto fue extraído del reino y se encuentra encadenado por ahí conforme establece los preceptos bíblicos. Pero en el aspecto que nos interesa es la conducta, la actuación, el hecho, las consecuencias de esa conducta, que hasta el día de hoy, conforme a ese libro, todavía está afectado por ese mote, por esa estigmatización de rebelde. Y la misma situación se nos da, la misma, hola Manuel Salvador, buenas noches, bienvenido. La misma situación se da en los procesos penales de nuestros tribunales, donde encontramos, donde imputados, encontramos imputados que se encuentran bajo esta condición. La normativa o el marco legal que rige los aspectos generales de la rebeldía lo encontramos en la Constitución. No, lo encontramos procesalmente dentro del Código Procesal entre los artículos 100 y 101. Anótense por ahí. Artículos 100 y 101 del Código Procesal Penal. Bien, y en la Constitución, la condición de rebeldía
afecta los artículos 40 referente a la libertad y seguridad personal, afecta el artículo 42 respecto al derecho a la integridad personal, en el sentido de que se relaciona con el respeto a su integridad física y moral. Afecta el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la intimidad y al honor personal, y afecta lo que son las garantías de derechos fundamentales y la tutela judicial y efectiva y el debido proceso, como principios fundamentalísimos sobre el cual se desarrolla todo este escenario del tema de la rebeldía. ¿Por qué? Porque la rebeldía tiene aspectos circunstanciales, o sea, aspectos que conllevan al juzgador o al tribunal dictarla, y le corresponde a una de las partes que están en litigio, tienen derecho a exigirla, a solicitarla al tribunal. Pero antes para llevar la cosa en orden, que puedan entenderme, vamos a tener una contextualización. ¿En qué sentido? Tenemos un caso de estudio, vuelvo y le digo, extraído de una fuente noticiosa, al Diario Libre. Tenemos el caso de una persona que fue deportada desde los Estados Unidos, específicamente desde Miami. La persona tenía un rango policial, era un oficial superior, un oficial superior de la policía, que en el año 2017, me parece, el año 2017, correcto, surgió un caso vinculado al narcotráfico, caso de narcotráfico en Santo Domingo Este, y a esta persona las autoridades lo señalan como ser uno de los cabecillas de esa estructura criminal transnacional. Ya ustedes pueden ver el peso del caso que le estoy refiriendo. Y esta persona fue deportado desde Estados Unidos y apresado en el aeropuerto, primero porque se encontraba bajo la condición de rebeldía y se había emitido una orden de arresto y conducencia, la cual llevaba 2 años de vigencia hasta el momento de apresarla, porque él se había ausentado de los actos de la justicia. A esa persona que se le dicta rebeldía por orden de lógica procesal, son personas que se encuentran bajo la influencia de una medida de coerción, o sea, se encuentran afectados bajo unas medidas de coerción y posiblemente se le hayan impuesto 2 o 3 no restrictivas de libertad combinadas, porque si hubiese estado bajo prisión preventiva, no se escapa, no cae en rebeldía, en virtud de que aunque no se presente, pero su libertad, al estar coartada y administrada por el Estado en la organización de los centros correccionales, los alcaldes de ese sitio, él no se mueve solo, o sea, él no abre la puerta, se monta en una guagua y arranca para el Palacio de Justicia. A él hay que traerlo. Y hay un organismo y un departamento encargado de eso, por lo tanto, en el tribunal se le excusa, porque él no se vale por sí mismo, él está privado de libertad. Pero en los casos contrarios, cuando esa persona se encuentra privado de libertad, se encuentra en libertad, pero no libre, es de entender, como en este caso, que a él le aplicaron 3 medidas de coerciones combinadas, como fue la 226, numeral 1, consistente en una garantía económica, la 226, numeral 2, consistente en la prohibición de salir sin autorización del país, y la número 226, numeral 4, que fue la obligación de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público para realizar lo que le llaman una firma. Dentro de este contexto, vamos entonces a analizar el tema de la rebeldía. La rebeldía, los aspectos circunstanciales que conllevan a un tribunal a imponerla, y ya me he ido claro, tiene una forma de procedencia, tiene quien la dictamine y tiene quienes la pueden solicitar. La rebeldía no sale de la boca para afuera de un comandante de la policía, ni de un agente de la policía, ni de un oficial de la policía, un encargado de DICRIN, un encargado de NCD o de cualquier otra institución. No, la rebeldía no sale de la boca de ellos, ni siquiera sale de la boca del Ministerio Público. El Ministerio Público no tiene calidad para dictaminar
eh, una orden restrictiva, no tiene calidad para dictar una orden restrictiva de libertad o una actuación que coarte la libertad de un ciudadano. Esa prerrogativa le corresponde puramente es al juez. Al juez es que eh, eh, le corresponde dictaminar ese tipo de decisión. Buenas noches, Nadir. Gracias por unirte y seguirnos en esta propuesta. ¿Cuáles son, cuáles son, Nadir? Estamos hablando sobre el tema de la rebeldía y algunos aspectos interesantes a esta figura jurídica, a este instrumento jurídico. Los aspectos circunstanciales donde procede dictaminar la rebeldía es cuando en los tres siguientes supuestos, los tres hechos siguientes, en las tres conductas siguientes, cuando el imputado no comparece a una citación sin justificación. O sea, el imputado que fue favorecido por los tribunales de atención permanente con medidas de coerción como la que le acabé de describir, se encuentran en una condición de libertad. El tribunal, el Ministerio Público, el tribunal más bien le concedió la oportunidad, de acuerdo al perfil que presentó y la documentación que presentó, le permitió que estuviera en libertad y que asistiera a los actos o a los llamados de la justicia de manera voluntaria. Se presentaba él por sus propios pies, pero esa persona traiciona la decisión de ese tribunal, traiciona la confianza del tribunal. Usted está en libertad, pero no está libre, porque usted está afectado por una medida de coerción. Si el tribunal le concede a usted el honor de, conforme están las cosas, le concede el honor de que usted esté en su casa, conviva de cierta manera, de la forma habitual, pero que usted, cada vez que el tribunal requiera de su presencia a través de una citación, usted no vaya, usted está cometiendo un acto de traición a ese grado de confianza que han depositado en nuestros representados. Otra de las circunstancias donde procede el dictamen de la rebeldía es cuando ese imputado, mediante artilugios, se fuga del establecimiento, de reclusión en donde se encuentra. Ese imputado que le han impuesto una prisión preventiva como medida de coerción y aprovechó un descuido de sus custodias y emprende la huida y se fuga, está automáticamente calificando para que se dictamine una rebeldía en su contra. También cuando ese imputado que se encuentra en libertad no simplemente no comparece a la citación, sino que se ausenta, se excluye del domicilio real que él aportó al tribunal, ¿la? Con el propósito de desaparecerse y de no volver más a los actos del proceso. Les decía, conozco un caso de una persona que estaba en conflicto con la ley, un proceso abierto. El proceso al día de hoy ya tiene 11 años y varios meses sobrepasado del tiempo, más bien tiene 11 años y pico completo desde el primer momento que lo agarraron, y ya ha pasado con más de 7 años el tiempo máximo de la duración del proceso que establece la norma procesal. Pero ¿qué acontece? Un año después que la persona emprendió la huida, se ausentó de su lugar de vivienda, ¿verdad? A él le variaron la medida de coerción, se encontraba en su casa, él nada más tenía que acudir a la audiencia cuando fuera citado. La persona se fue a huir y se ha escondido, ha permanecido escondido durante casi 8 años. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo podemos enfrentar ese proceso sin que esa persona no se le pinte, aunque sea así de trasfondo, se le pinte una prisión preventiva, una posible prisión preventiva cuando aparezca? Porque hay justificación de más. O sea, para el Ministerio Público y la parte acusadora hay elementos de más para cuando él se presente y levante la rebeldía, y en la próxima audiencia siguiente el Ministerio Público
meta de una vez y le solicita al juez variación de la medida de coerción e imposición de la prisión preventiva por establecerse el peligro de fuga, fundamentado en el tiempo que se le dictó una rebeldía y que esa persona duró tanto tiempo estando en rebeldía. O sea, se la pone fácil en el Ministerio Público y es muy incómodo a un abogado que lo vaya a defender. En este sentido, hemos visto las circunstancias por las cuales procede solicitarse la imposición de la rebeldía. ¿Quién puede dictaminarla? La dictamina, como le he dicho, el juez de control del proceso, o sea, el juez que tenga en su tribunal el conocimiento de ese caso, de ese proceso. Recuerden que el proceso penal tiene distintas etapas y que hay distintos entes jurisdiccionales, jueces, tribunales, que le son atribuidos la condición de juez de control desde el proceso anterior. Por ejemplo, cuando se conoce la medida de coerción y el juez falla y emite su resolución, inmediatamente en uno de los apartados del resuelve, el juez automáticamente se desapodera de la cosa y la apodera a otro tribunal, que es el juez de la instrucción. En este caso, después que el juez emitió su resolución de medida de coerción, apodera al juez de la instrucción, que es quien va a conocer de lo que son las revisiones de la medida de coerción, cese de la prisión preventiva, renovación de la medida de coerción, variación de una medida de coerción, o va a conocer cualquiera de los actos conclusivos que pudiera introducir el Ministerio Público, vencido el plazo de la medida de coerción establecido en la resolución. Entonces, en ese sentido, está apoderado de la cosa, está apoderado del proceso, de ese proceso, es el juzgado de la instrucción el que establezca la resolución. En ese sentido, es el juez, ese juez de la instrucción pasa a ser el juez de control, mediante el cual va a acudir el Ministerio Público, que es quienes pueden solicitarle, el Ministerio Público o el querellante y actor civil, y solicitarle al juez de ese tribunal que sea dictaminada la rebeldía. ¿Nos vamos entendiendo hasta ahí? Sí. Okay. Bien, excelente. Muy bien. Vamos a ver ahora los aspectos coercitivos de la rebeldía. Aspectos coercitivos de la rebeldía. ¿A qué nos referimos? La rebeldía como instrumento jurídico, como figura jurídica, realiza algunos actos que afectan algunos derechos de ese imputado. Por ejemplo, uno de los primeros actos coercitivos de la rebeldía es que el juez dicta una orden de arresto y conducencia inmediata mediante una resolución motivada. O sea que cuando el fiscal le solicita al juez que dictamine la rebeldía, también le solicita que emita una orden judicial de arresto y conducencia con todos los efectos de una orden judicial de arresto normal. Eso es una medida coercitiva, una instrucción coercitiva. Coerción, recuérdense que se llama de restricción de la libertad, limitación de la libertad. Sí, en unos minutos le voy a dar el espacio para que hagan las preguntas, mi estimado Carlos. Otro de los aspectos coercitivos de la rebeldía es que cuando el juez la dicta mediante resolución motivada, establece el impedimento de salida del país. Recuérdense la medida de coerción 226, numeral 1. También el juez establece que los datos personales de ese imputado sean publicados en los medios de circulación nacional. Quiere decir en este aspecto que el juez está tomando medidas que de cierta manera violentan el marco judicial, el marco legal que yo le hablé respecto a la Constitución. Cuando el juez dice, ordenan en la misma resolución que los datos personales de ese imputado sean puestos o sean publicados en medios de circulación nacional, está violentando el artículo 95 del Código Procesal Penal y está violentando los artículos 40, 42, 43, 44 de la Constitución, pero
es una prerrogativa que le sale, que le corresponde, por lo tanto está actuando conforme al debido proceso que habla el artículo 69 de la Constitución. Recuérdense que el juez es el único ente determinado por la Constitución y por las leyes vigentes, autorizado a violentar derechos fundamentales o limitar derechos fundamentales. Es en ese sentido que el derecho fundamental de la libertad personal y de la integridad personal y de la intimidad en relación a la publicación de sus informaciones, el juez está autorizado a emitir eso. Es la propia norma procesal, ley procesal, quien establece esos parámetros. Tenemos también que las medidas de carácter civil, el juez puede emitir medidas cautelares sobre los bienes del imputado a los fines de proteger o asegurar una eventual responsabilidad civil emergente o que surge de su propia conducta. ¿Qué está diciendo ahí? El juez está haciendo uso de lo que se llaman las medidas de coerciones reales, dictaminando en ese mismo dispositivo que cualquiera de los bienes, pertenencias involucradas en el proceso o identificadas por el Ministerio Público en su solicitud puedan ser afectados por una incautación. Se incautó un vehículo, se incautó una propiedad, se incautó esto, se incautó lo otro, pero es una decisión y es también una prerrogativa que le corresponde al juez o al tribunal. Hay algo muy interesante dentro de lo que se llaman los aspectos coercitivos, y solamente la voy a mencionar porque en el siguiente segmento la vamos a desarrollar, y es la ejecución de la fianza. Escúchenlo bien, ejecución de la fianza. Se encuentra también dentro de los aspectos coercitivos a los fines de sanear o mantener sano el proceso penal, que el juez puede dictaminar o dictamina la conservación de todas las actuaciones y de todos los medios de prueba que se hayan colectado hasta ese momento del proceso penal. Podemos decir que la rebeldía también se puede presentar, se puede dictar o puede darse objeto a solicitarse también en la etapa de juicio. Estamos hablando que en la etapa de la medida de la audiencia preliminar, donde el Ministerio Público presenta la acusación, pero el imputado no se presenta, se ha citado 2 veces y no se presenta, ya hay que conocerle o dictarle una rebeldía. No se le hay muchos, yo he oído a muchos tribunales que desde la primera falta el Ministerio Público le solicita, no coge esa. Pero humanamente hay jueces que dicen, bueno, vamos a darle un voto de confianza y entender que él presenta una situación humana que le imposibilita llegar aquí a la audiencia. Muy bien. Tenemos también otro efecto coercitivo en la que el juez interviene y que la ley le da prerrogativa, y es que el juez ordena la designación de un defensor público para el imputado en rebeldía. Ordena que el proceso penal sea enviado ante la Defensoría Pública para que le designen uno. Y surge la pregunta, doctor, pero ¿y si ese imputado tenía un abogado personal? Aquí hay un tema. El procesalista que desarrolla esta norma procesal viene a curar en salud o viene a establecer una formalidad para que el proceso penal se dé de manera sana y evite contratiempos. Apareció el rebelde, pero yo no tengo abogado. No, eso no es así. Yo no tengo dinero. No, vamos a subsanar esto desde el principio. Si él apareció o cuando aparezca, inmediatamente aparezca y se presente, vamos entonces el auto de citación para la audiencia, vamos a enviarlo a la Defensoría Pública para que no alegue ignorancia. ¿Qué está pasando con esto? El juzgador también interviene sobre el derecho de defensa o sobre el derecho que tiene un imputado a elegir un abogado de su preferencia, como lo establece el artículo 40 y como lo establece en algunos aspectos de la norma procesal penal. ¿Qué digo con este? En el artículo 111, que habla sobre la defensa técnica del Código Procesal Penal, el artículo 176 de la Constitución, que fundamenta lo que es la defensa pública, el derecho de defensa que habla la norma procesal
eh, habla la norma procesal, eh, queda afectado, queda intervenido por el tribunal, ordenando u obligando o limitando a que ese imputado reciba la asistencia del defensor público. No sé si me entienden. Tú estás en rebeldía, te dicté rebeldía, tú no compareciste, pero para evitarme problemas sobre alegaciones de violación a tu derecho de defensa, que tú no tienes un abogado, que va a constituir uno, que va a solicitar uno, no, espérate, en relación a lo que establece o en cumplimiento a lo que establece el artículo 176 de la Constitución y 111 del Código Procesal Penal, vamos a enviar este proceso a la Defensoría Pública para que ellos decidan uno. Cuando ya tú apareciste, ya ahí tenemos esa parte cubierta. Tenemos un defensor técnico para ti para que te asista en los demás actos del proceso. Muy bien. ¿Cuáles son los efectos? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos desarrollado? Carlos, si quería hacer una pregunta, tiene la oportunidad en este momento. O Manuel, o Rosana, o Nadil. Doctor, un aporte. Adelante. Que el Código Procesal Penal, realmente con el tema de la rebeldía, vino a traer vino a traer lo que es la garantía al imputado, porque usted recuerda que con el antiguo procedimiento, a muchos imputados lo declaraban lo condenaban Contumacia. en contumacia, sí. Entonces, realmente los efectos de la rebeldía es algo muy importante en este código. Sí, en el antiguo procedimiento criminal, un antiguo que era inquisitivo, donde el juez era ley, batuta y constitución, no importaba si el imputado estuviera ahí, el juez emitía su fallo. Ejemplo, uno de los últimos casos fue el juicio al extinto expresidente doctor Salvador Jorge Blanco, un proceso penal que duró casi 20 años, oye, proceso que duró casi 20 años, y, y lo condenaron en contumacia. No lo condenaron él no estando presente, por eso respondía al antiguo régimen del sistema inquisitivo adversarial. Carlos, si tiene alguna pregunta, este es el momento antes de pasar al siguiente segmento. Maestro, Adelante, letal. Adelante, letal. Adelante, hermano, letal, dime. No, no te escuché, letal, por favor, repite. O si puedes, escribe la pregunta. Exacto. Adelante, letal. Que la señal está maestro, terrible. ¿no me escucha, maestro? Ahora sí, ahora sí. No, ahí apagaste el micrófono, letal. Apagaste el micrófono. ¿Me escucha ahí, maestro? Sí, ahí sí. Pero que vuelve y apagas el micrófono, es lo que pasa. Letal, ya se te escucha. Letal. Bueno, escribe la pregunta si tiene dificultades para responderte. Bien, vamos entonces a continuar con los efectos de la rebeldía del imputado. Conforme a la norma, uno de los principales efectos que produce la rebeldía es la suspensión del cómputo de la prescripción.
de cualquier actuación pendiente. ¿Saben ustedes lo que es la prescripción? Yuriel Luna, bienvenido. ¿Saben lo que es la prescripción? Sí, doctor. Adelante, Nadir. La prescripción es cuando ya no, o sea, cuando no se puede llevar un proceso porque ya se venció el plazo. O sea, no se puede juzgar a la persona. Correcto. La prescripción es una sanción procesal sobre el acto o sobre el tiempo que tenía el accionante para accionar. Eso es más o menos una explicación que se puede entender. Por ejemplo, una medida de coerción, la ley establece un plazo, 20 días me parece que es para usted acudirla, usted impugnarla en un recurso de apelación, ¿verdad? Para usted apelar una resolución de medida de coerción, usted dispone 20 días después de que le fue notificada. O sea, cuando usted recibe la notificación de esa resolución, inmediatamente usted firmó la recibida, haberla recibida, se abre un plazo de 20 días para que usted la recurra en apelación, la impugne. Si usted dejó vencer ese plazo de esos 20 días, entonces perime su derecho a impugnar por la caducidad del tiempo. Eso es lo que se llama la perención. En ese sentido, cuando se dictamina la rebeldía por el tribunal en contra de un imputado, los plazos del cómputo total del proceso se suspenden. ¿Qué habla la norma? La norma habla que la duración total de un proceso son 4 años y le asigna un año, si están un año adicional, si están introducidos o para que pueda introducir actos impugnatorios, como es apelación de la sentencia, apelación de una sentencia condenatoria, casación de una sentencia de la corte y cualquier otro recurso más que pudiese habilitarse. Entonces, la ley le asigna un plazo total de un año. ¿Qué acontece? Cuando usted emprende la huida a través de cualquiera de las circunstancias que dieron origen a la imposición de la rebeldía, inmediatamente el juez dictamina esa rebeldía, suspende el proceso completo, lo para, todo se detiene y la perención no tiene efecto. O sea, el tiempo de duración del proceso se detiene ahí, se para totalmente. Podemos decir, en el caso de esa persona que yo les puse, le pongo por ejemplo, en el 2014 tuvo un conflicto con la ley vinculado a X violación de las leyes. Esa persona le imponen una prisión preventiva. A través del trabajo profesional se logra solicitar, promover una variación de medida de coerción de la cual se salió ganancioso y de prisión preventiva. Entonces la persona pasa a estar en libertad afectado de 1, 2 y 4. Garantía económica, presentación periódica, impedimento de salida del país o del lugar donde está. Esa persona, ya estamos hablando, el caso fue 2014, estamos hablando que a principios del año 2015 se le varía la medida de coerción, pero ¿qué acontece? Conforme ha avanzado el proceso, el Ministerio Público le da un tiempo prudente para introducir el acto conclusivo. Cuando el Ministerio Público introduce su acto conclusivo, una de las primeras actuaciones que realiza el tribunal es admitir eso y emitir un auto de citación de audiencia en donde le está informando a las partes involucradas la fecha donde se va a conocer la audiencia preliminar, que es en esa actuación jurisdiccional donde se oraliza la solicitud de promoción de ese acto conclusivo. En sentido llano, el Ministerio Público introduce una acusación, el juez emite un auto, lo admite, emite un auto admitiéndolo y en el mismo auto notifica para qué fecha se va a conocer esa audiencia. La persona se le trata de notificar. ¿Qué pasa? La persona no se presenta a esa primera cita. Se notifica otra citación. Ya el juez, en vista de que esa persona no apareció,
entonces suspende el conocimiento de esa audiencia y la aplaza y determina una fecha posterior, 1 o 2 meses más. La notificación se tramita, pero el imputado tampoco se presenta a esa segunda audiencia. Ya corre hasta el 2016, cuando ya se ha citado varias veces, y lo que hace el Ministerio Público inteligentemente solicita que se dictamine la rebeldía. Y dentro de esos efectos, ¿qué está aconteciendo? En el 2016, al imputado se le declara en rebelde, el juez establece estas medidas coercitivas, y una de ellas de los efectos que realiza es que el proceso de él, que ya ha avanzado 1 año y pico, de los 5 que debe de durar para que se le dictamine un fallo, se suspende ahí. Sucede y acontece de que el imputado, 8 años después de haberse dictaminado esa rebeldía, quiere movilizar su proceso. Él ha entendido de que como ya ha pasado 8 años, ya eso se quedó. Ya hay lo que queda bagatela, es la palabra que él utiliza. Y hay lo que quede bagatela. Ya hay a mí lo que hay es que dame banda. Óigame la expresión que utiliza. Yo me rasco la cabeza porque cuando vamos a la ley, uno de los primeros efectos que dice que suspende el cómputo de la prescripción. O sea, tu proceso se encuentra virgencito de cuando tú lo dejaste. Tu proceso penal, tú te escondiste, te desapareciste 1 año y 6 meses, con un plazo corriendo de 1 año y 6 meses, y te fuiste a correr 8 años. Quiere decir que cuando tú vuelvas lo vas a encontrar en el mismo momento, en el mismo momentum, como dice la ley, que tú lo dejaste. Y eso es una explicación gráfica de lo que es la suspensión de la prescripción. Y dicen ustedes, diablo, quiere decir que ese hombre duró 8 años corriendo y ahora vuelve otra vez a 2 años donde le van a dictar a lo mejor 4 presos o 5 años presos. Y esos 8 años que él duró corriendo, él se lo ganó de gratis, lo cogió adelantado a su vida. Si él hubiese permanecido en el proceso, quizás esos 8 años, esos 4 años que le iban a dictar, o 3 años que le iban a dictar, lo hubiese cumplido 2 veces en la cárcel. Vamos a ponerlo trágica y satánicamente así. Pero la realidad es otra. Él se tomó la pastilla y encontró que su proceso ahora mismo caminó nada más 1 año y medio. Y hay que guayar la yuca. ¿Por qué? Porque esa rebeldía y ese tiempo extenso en rebeldía le deviene en dificultades próximas. ¿Cómo le podemos solicitar al tribunal que le mantenga activa las medidas de coerción que se le dictó últimamente? Presentación periódica, impedimento de salida y una garantía económica. ¿Cómo se le puede solicitar al tribunal que le mantenga eso si ya su conducta no le da confianza al tribunal? Muy bien. Otro de los efectos que produce la rebeldía es que no suspende el proceso preparatorio. El proceso preparatorio es un conjunto de actuaciones que están dirigidas y encaminadas por el Ministerio Público tendentes a preparar y presentar los actos conclusivos, cualquiera de los actos conclusivos y las pruebas que sustentarían sus pretensiones probatorias. ¿Cuáles son estos actos conclusivos? Conforme lo que establece el artículo 293, puede ser una acusación, puede ser un proceso penal abreviado o podría ser una suspensión condicional del procedimiento. Anótense ahí los artículos 293, 294 del Código Procesal Penal, 363 al 368 y el 40 al 43 del Código Procesal Penal, todos. Otros de los efectos que produce la rebeldía en el imputado es que para beneficio, la acusación, como había abordado el colega Nadil, al no existir la contumacia o las actuaciones en contumacia, la actuación en contumacia eran decisiones que emitía el tribunal sin la presencia del imputado. En este caso, la norma procesal, el principio de legalidad, el principio del debido proceso, en muchos casos obliga a que el imputado se encuentre presente cuando se está tomando cuando el juez va a fallar específicamente. He encontrado algunas excepciones en el Tribunal de Baní, por ejemplo, en el primer juzgado,
en donde la instrucción, el primer juzgado de la instrucción, en donde las revisiones de medida de coerción se realizan nada más con la presencia de los abogados defensores. No se requiere de manera obligatoria que el imputado se encuentre presente. Yo vi eso, pregunté y me asombré, pero ven acá, de verdad que en cada lugar, cada distrito judicial, se aplica un libro diferente. Pero ese es nuestro sistema jurídico. Esa es la única excepción que le puedo aportar como ejemplo. Bien, la acusación se puede presentar, o sea, el Ministerio Público puede depositar su solicitud de acusación para que le sea aprobada y para que se discuta a través del procedimiento oral contradictorio, que también la defensa pueda contrariarla, todo a los fines de convencer al juez de que existen elementos de prueba suficientes para sostener una condena de ese imputado en una próxima etapa, como es la etapa de juicio. La audiencia preliminar tiene lugar primero que el juicio y es una etapa, como me enseñaron mis maestros, es una etapa colador. Es una etapa donde se le realiza una audiencia a la acusación, al acto conclusivo presentado por el Ministerio Público. Se presenta una audiencia a la acusación y a las pruebas que sustentan esa acusación. Es en esa tesitura. Muchas gracias, mi mamá está conectada aquí también en el chat. En esa tesitura que se le da la oportunidad, de acuerdo al principio de derecho de defensa, se le da la oportunidad al imputado y a sus representantes de que puedan presentar una contratesis a la presentada por el Ministerio Público. El Ministerio Público presenta su acusación y presenta sus elementos probatorios. También la defensa, conforme al 170, que es la libertad probatoria, puede presentar todos los elementos de prueba de cargo que ellos entiendan y que le puedan dar consistencia a su teoría de defensa y contrarrestar, debilitar y extinguir, matar la acusación presentada por el Ministerio Público. Ahora, cuando en audiencia, algo muy interesante, cuando en audiencia se dictamina la rebeldía del imputado, si se está en la etapa de juicio o si se está en la audiencia preliminar, inmediatamente el juez toma la medida de suspender el juicio, suspender la audiencia a los fines de que el imputado pueda ser presentado. Es en esas condiciones que dentro de las actuaciones coercitivas emite entonces la orden de arresto y conducencia. Le había dicho que esa orden de arresto y conducencia tiene todos los efectos de una orden de arresto, una orden judicial de arresto, pero tiene una situación, y es que inmediatamente se presenta el imputado estando en la condición de rebelde, deja de tener efecto esa orden de arresto. Inmediatamente el imputado se presenta a la audiencia, se presenta ante la Secretaría del Tribunal, cesa esa orden de arresto. Ya no hay ninguna otra persecución penal en su contra. Deja de tener efecto la orden de arresto y conducencia. Pero la orden judicial de arresto en virtud de la comisión de un delito se mantiene activa hasta que las autoridades apresen y ejecuten esa orden en contra de ese imputado. ¿Cuáles son los efectos de la rebeldía en la víctima? Es muy interesante y se deduce a partir de interpretaciones lógicas de los efectos y de las actuaciones que se realizan aquí, y otras las aporta el propio articulado que rige este tema, el artículo 101. Habla de que la víctima puede proseguir ostentando ante una rebeldía dictaminada en contra del imputado. La víctima preserva su condición de víctima, preserva su condición de querellante y actor civil. Si bien es cierto, no puede realizar ninguna diligencia, pero la mantiene hasta que aparezca el imputado, porque sin el imputado el proceso no se puede conseguir. Reitero, no existe la contumacia, ya no existe más la contumacia. Otro de los efectos en la víctima es que la víctima puede demandar ante la jurisdicción civil al autor que le ha ocasionado su perjuicio, o sea, puede perseguir civilmente ante la jurisdicción civil al imputado, ¿no?, para tratar de conseguir un resarcimiento económico, una indemnización en razón o por motivo de los daños
que le ha producido ese imputado por su conducta. Ahora bien, levantamiento, vamos a hablar de el levantamiento de la rebeldía. Son los últimos temas. Habla de que cuando la comparecencia del imputado, ante la comparecencia del imputado ante la secretaría del tribunal, ya sea que lo llevamos nosotros los abogados defensores o él por sus propios medios llega, inmediatamente la medida que se toma es tomarle sus datos, verificar de qué se trata, identificar el proceso, y cuando se identifica el proceso, entonces el equipo de seguridad somete bajo arresto al imputado. Eso es uno de los pasos interesantes, inmediatos con ese imputado. Y ustedes sabrán que una persona que se encuentra rebelde, huyendo a la justicia, cuando él se presenta inmediatamente hay que apresarlo, queda bajo arresto, en virtud de la ejecución de la orden de arresto y conducencia. Recuérdense que aunque él se presentó por su propio medio, en una audiencia anterior se dictaminó su arresto y conducencia. Otro de los elementos es que el secretario del tribunal notifica al Ministerio Público, a la víctima y al querellante actor civil sobre el hecho de que el imputado se presentó. ¿Para qué? Para que ellos tomen las aprobaciones y en 24 horas comuniquen o redacten una comunicación al tribunal respecto a su parecer y respecto a qué van a solicitar o qué actuaciones deben de tomar en contra de ese imputado. Para eso se le da un plazo de 24 horas. Se le da un plazo de 24 horas. El juez tomará en cuenta las circunstancias que dieron origen a esas rebeldías, o sea, después de escuchar al imputado y si sus manifestaciones y sus excusas no son satisfactorias, entonces el juez va a tomar una medida en consideración o en consecuencia y posiblemente dictará en audiencia la medida de coerción del lugar, ya sea manteniendo la misma medida que tenía o si se la va a variar o si se la va a extinguir. Cese de la rebeldía. ¿Cuáles son los efectos del cese de la rebeldía? Ya como último tema, habla de que se extingue el estado de rebeldía en el imputado. Los efectos que toma la rebeldía cesan inmediatamente. El proceso continúa su curso normal a partir del acto último que se realizó y a partir del tiempo que se había detenido, o sea, se reinicia la duración total del proceso a partir del tiempo que consumió y el tiempo que le queda restante. Queda sin efecto la orden de arresto y conducencia y para su protección, si se promovieron acciones civiles por la jurisdicción civil, ya en lo penal no puede ser reintroducida conforme a lo que establece la norma procesal. Uno de los efectos interesantes de la rebeldía en el imputado que le había mencionado es la ejecución de la fianza. Ustedes han escuchado lo que es la fianza o la garantía económica. Ya estaríamos hablando de lo que es la garantía económica. Ese imputado que se encontraba afectado bajo medida de coerción y que el tribunal, cuando le varió la medida de coerción o le impuso estas 3 medidas de coerción no restrictivas de libertad, eligió la garantía económica y le puso una garantía económica, vamos a decir, de 50,000, 75,000 pesos en efectivo depositado en la cuenta de la Procuraduría General. ¿Qué acontece con esto? Ese dinero que se deposita ahí, llegado el tiempo del lugar, el imputado puede solicitar la devolución de ese dinero o su abogado que lo representa puede solicitar la devolución de esos 75,000 pesos. Hay casos y situaciones donde encontramos garantes judiciales que aportan ponen en garantía hasta los títulos de propiedades de esa persona. ¿Ustedes han escuchado eso? Hasta los títulos de propiedad ponen en garantía como garantía económica. Mi círculo de amistades consideramos la garantía económica como una medida de coerción real aplicada sobre los dineros de ese imputado a los fines de asegurar su vinculación
y también la garantía económica sirve para asegurar, coercionar, coartar ese imputado afectando sus propiedades, como había dicho. Se le admitió o se le impuso una garantía económica de 75,000 pesos depositados en efectivo. Por ejemplo, caso Santiago, la Barranquita. 7 de los imputados le impusieron una garantía económica de 1 millón de pesos depositada a través de una compañía aseguradora. De ese 1 millón de pesos equivale nada más a un 10%. Me refiero que le impusieron una garantía económica de 100,000 pesos. 100,000 pesos. Ese dinero lo está administrando una compañía aseguradora. Cuando esas personas, si esas personas resultan absueltas y esa sentencia se vuelve definitiva o adquiere la condición de cosa irrevocablemente juzgada, se extingue la acción penal en su contra, ellos pueden solicitar al Ministerio Público que les sea devuelta esos 100,000 pesos que ellos pagaron. Pero si en el transcurso del proceso penal a algunos de ellos le he dictaminado la rebeldía, dice el artículo 100 en su numeral 4 que se determina la ejecución de la fianza que él haya sido prestado. O sea, esa garantía económica de 100,000 pesos que él aportó en calidad de fianza automáticamente queda adjudicada en favor del Estado Dominicano, muy específicamente en favor de la Procuraduría General de la República. Quiere decir que ese imputado perdió esos 75,000 pesos, perdió esos 100,000 pesos, y si se trata de algún activo, alguna propiedad activo, un activo que equivale a la cuantía de la garantía económica y él la aportó como fianza, pierde la titularidad de propiedad de ese bien inmueble. Yo escuché en mi proceso estaba inmiscuido en un proceso de formación de aspirante a juez, y escuché uno de nuestros instructores, uno de nuestros maestros, que experto en temas civiles, nos estaba realizando una anécdota de un tema que le tocó decidir en la jurisdicción inmobiliaria, y se refería a una medida conservatoria aplicada en la jurisdicción penal sobre un inmueble que había sido puesto en garantía y que precisamente el juez había dictaminado la ejecución de esa fianza en virtud del dictamen de la rebeldía, lo que llevaba a un litigio del Ministerio Público con los propietarios de ese bien en relación para ellos podérselo adjudicar, y desarrollamos una serie de teorías, una serie de temas, porque se llevó hasta distintos niveles, porque había una excepción de competencia jurisdiccional en razón de la materia. Esto es penal, esto viene de lo penal, y esto procede de una incautación, procede de una garantía, una ejecución de una garantía, y nos quedamos en el discurso dentro del área de la jurisdicción inmobiliaria, y se determinó que eso era un tema de un litigio penal en relación a la ejecución de una garantía, y no procedía. Bien, ese es el tema que teníamos presentado para el día de hoy. Les había prometido a ustedes que nuestras intervenciones las íbamos a limitar a 1 hora, 1 hora y algo, en virtud de que todos llegan cansados de su trabajo y tienen aquí a un maestro, bla, 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 llegan también cansados y quieren descansar, y entonces reducimos el tiempo y el contenido de nuestras intervenciones. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren compartir algo? Todavía estamos en tiempo, quedan unos minutos. Letal, ¿tiene alguna pregunta? Bien, señores, si no hay ninguna pregunta, gracias, Nadil, por tu intervención el día de hoy. Manuel Salvador, no sé si tenía algún tipo de pregunta. Jenny, Fleiser, cualquiera de los que estén ahí en el chat pueden escribirlo. Si no hay más nada, nos despedimos entonces agradeciendo el seguimiento que ustedes le dan y el aporte que ustedes le dan a este proyecto. Programa Análisis a la Luz del Derecho, versión Live TikTok, donde también
es un órgano vinculado a la Academia Jurídica a la Luz del Derecho, de la cual soy copropietario y director. Les invito, tenemos una promoción circulando en las redes de la academia, donde el próximo 31 de octubre estaremos dictando un taller virtual muy interesante, muy importante para todos ustedes, estudiantes de Derecho de término o recién graduados, abogados recién graduados, estudiantes en formación. Es un taller muy interesante. Tiene por nombre el defensor técnico y ahí vamos a abordar los aspectos éticos y generales de las actuaciones del abogado defensor. En este tema tiene un enfoque hacia aportar el fortalecimiento del perfil como profesional y el cambio en su vida normal, en su vida regular, el perfil que debe de tener ya un abogado. Todo esto surge de nuestro interés por realizar un aporte a mejorar las actitudes y aptitudes de los estudiantes de Derecho y de nuestros próximos profesionales del Derecho que van a interactuar con nosotros en los tribunales, van a ocupar funciones de jueces, fiscales, defensores técnicos, Relevi, que es la nueva versión de los defensores públicos ahora por vía del Ministerio Público, los Relevi, los representantes legales de víctimas. Vienen por ahí también unos abogados que van a ser representantes legales de los derechos de los animales. Ya fue informada por nuestra Procuradora General que va a formar 100 abogados que van a formar parte de la barra de abogados del Ministerio Público y que van a actuar como querellante y actor civil en relación a los casos de violencia contra los animales, un efecto, un fenómeno jurídico, social, jurídico que está tomando relevancia. Hemos tenido muchos casos a nivel nacional en la que el Ministerio Público ha actuado, ha impuesto ha solicitado y ha obtenido imposiciones de medidas de coerción en contra de ciudadanos por violación a la Ley Especial de Animales, que ninguno de nosotros la leemos, la vemos y no nos interesa, pero tenemos que leerla porque forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y todos somos abogados y el abogado tiene que ver con ley, no importa de qué, pero tiene que ver con la ley. Entonces, en relación al 31 de octubre estaremos impartiendo un curso taller virtual sobre el desarrollo del perfil del abogado defensor, los aspectos éticos y los aspectos de las actuaciones que debe realizar o que realiza este profesional del derecho desde el primer instante que es citado o que es llamado, que se le comunique o que se le comunica o que asume la defensa de los derechos de un imputado. O sea, desde esa llamada, mira doctor, yo soy fulana de tal, me dieron su número, yo tengo un hijo que está preso aquí en el cuartel. Desde ese momento, ¿cuáles actuaciones debe de realizar un abogado defensor hasta cuando se presenta a los tribunales y después de presentarse esa primera audiencia de medida de coerción? Todos estos temas son un conjunto de colecto de experiencias mías y de mis colegas, otros docentes, abogados de ejercicio, que uno tiene interacción continua y hablamos, y vamos a tener este curso. Para diciembre, entre el 14 y el 21, posiblemente el 14, porque el 21 es una fecha que ya estamos en agua. Esa fecha, desde que llega el 20 de diciembre, ya hay una desconexión total en las cosas. Para el 14 de diciembre vamos a tener un curso, un taller presencial. Y ese taller es con mambo y fuego, como dicen los cristianos. Es un taller presencial, se llama audiencia de medida de coerción, donde de las primeras requerimientos que nosotros vamos a realizar es que el participante lleve su toga, su birrete y vaya vestido conforme a la ley 821, artículo 11.12, que habla de la vestimenta de los abogados: camisa blanca, corbata negra, pantalón negro, zapato negro o trajeado de negro con camisa blanca y corbata negra, bien alineado. Esas togas bien alineadas, porque vamos a reunir grupos y vamos a realizar varias simulaciones de audiencia
en la que van a haber explicaciones doctrinarias, explicaciones teóricas, pero va a haber una sobre la base de actuaciones prácticas. Vamos a simular un tribunal, van a asumir roles en casos puntuales, en casos de estudio. Cada grupo reunido, grupo número 1 tiene una medida de coerción. Ahí va a estar el alguacil, el secretario, los defensas técnicas, el imputado, los querellantes, actores civiles, los fiscales. Todos van a estar ahí en ese grupo organizado, van a desarrollar a partir de un fáctico, van a desarrollar sus propias actuaciones. Las actuaciones son las documentaciones, los depósitos, como si fuera real y todo eso. Se va a realizar unos simulacros así. Eso es para el 14 de diciembre. Todavía estamos organizando unas cuantas cositas. Creo que han visto dentro de las redes sociales, han visto algunas grabaciones con nuestros estudiantes en la universidad donde imparto docencia. Pero vamos a llevar este curso práctico. Se va a realizar aquí en San Cristóbal. Si no tienen más nada, creo que pasen buenas noches. Ya hemos cumplido la cuota del día de hoy. Estamos a sus órdenes. Bienvenido, Alberto. Lamentablemente, hermano, que llegaste ya al final por el tema del trabajo, pero verán las grabaciones. Señores, pasen buenas noches. Ya ustedes saben. Gracias por su apoyo.